Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la visión radio.net y del Séptimo Laberinto. Son las 7:02 de la noche. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Alexia? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Es 11 de mayo del 2021 y vamos a tener como invitado al abogado, doctor en Derecho, profesor en varias universidades y expertos en varios temas que tienen que ver con comercio internacional, en adición a ser asesor de varios organismos internacionales, Osvaldo Agatiello. Con él vamos a hablar hoy de economía digital. Es un tema que cobra cada día más vigencia mientras más se incrementan esos intercambios y esas interacciones que se dan en eso que se llama proceso de globalización, pues se tiende a ir más hacia una economía más digitalizada. Pero el tema es muy interesante porque no todos los sectores, no solo todos los países, sino todos los sectores dentro de un país disfrutan igual o se les presentan los mismos retos de una economía que cada vez más se digitaliza. Pero yo, bueno, quiero que tratemos este tema en el día de hoy, que hagan sus preguntas a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y les recuerdo que nos pueden ver en vivo por facebook.com, la visión ATL. Y la primera pregunta que le haría a Osvaldo antes de que él nos dé también sus saludos es: ¿qué es la economía digital? Osvaldo. Ha sido diferentes cosas según el paso del tiempo. Ahora es entre un cuarto y un quinto de la economía global que responde a ciertas características muy específicas, la economía de las plataformas. Entonces pensaríamos que estamos en el andén del tren, en una cosa por el estilo. En realidad son bases operativas digitalizadas, son todos computadoras que interactúan y que cambian su estructura constantemente. Es un universo en donde las soluciones se modifican de modo sistemático y de modo constante. De modo que la definición de la economía digital es algo que puedo decir hoy y puedo estar equivocado mañana. Empezó siendo la utilización de computadoras de nivel comercial, que fue un invento de la economía bélica después de la Segunda Guerra Mundial, y que empezó. Perdón, Osvaldo, ¿puedes subir un poquito la voz? Porque me están diciendo aquí en el teléfono que... Ok. ¿Así está mejor? Así está mejor, así está mejor. Okay. Bueno, si no me pongo los auriculares. Pero bueno, la cuestión es que es la utilización progresiva de mecanismos digitales, de bits para la transmisión, procesamiento y difusión de imágenes y sonido de una manera cada vez más comprensiva y además de organización de los negocios y de las decisiones empresariales. Ahora, con esta economía digital realmente se patentiza el hecho o el concepto de analfabetismo funcional. Claro, pero es un gran igualizador, porque somos todos analfabetos en razón de la vertiginosidad del cambio. Nadie está en control de todo el conocimiento, salvo las computadoras más avanzadas, que crean solas. Y es por eso que Henry Kissinger está tan preocupado por esta autonomía de la inteligencia artificial. Es la conjunción de varias tecnologías que se suman unas a otras y que producen
un producto único que tiene un cierto nivel de autonomía respecto de las decisiones humanas. Por el ciudadano ¿Perdón? Sí, el ciudadano de a pie, común y corriente, que escucha, bueno, esto de economía digital, ¿cómo me toca a mí como ciudadano común y corriente? Ayer vi que había salido un nuevo libro de Cambridge University Press sobre Carlos V, una figura que me atrae enormemente, el único hombre que fue emperador, jefe del imperio más grande del mundo, que decidió abandonarlo todo e irse a un monasterio a vivir sus últimos años. Cuando vi un poco la crónica de esa nueva biografía, dije, lo voy a comprar. Cuando hice clic, me di cuenta que un algoritmo había decidido que yo comprara eso. Pero eso fue solamente después de que lo hice, que me fui consciente de que todo ese proceso, de la toma de decisión hasta el pago, había sido pautado por más de una computadora que habían estado trabajando sobre el conocimiento acumulado que tienen las redes acerca de mis comportamientos, mis intereses, mis proclividades y todo lo demás. Es decir, es una nueva etapa del capitalismo. Franz Kafka, el escritor checo, decía que el capitalismo es un estado del mundo y de la mente. Bueno, ahora estamos en una etapa del capitalismo que es un estado del mundo y de la mente también. Estamos todavía en un nivel más alto, porque no hay nadie que esté en control y nadie sabe dónde va a terminar esto. Lo que sí sabemos es que rápidamente, en el curso de los últimos 2 o 3 años, 90% de todo este universo de tecnologías y de programas de computación ha sido dominado por dos economías, la de Estados Unidos y la de China. Europa representa un 4% de todo ese universo de nueva tecnología aplicada y el resto del mundo 1%. Es una enorme concentración de poder que va a determinar los flujos comerciales, los flujos financieros, las tendencias de consumo y en gran medida todo lo demás que viene como consecuencia. Es decir, todo ese mundo de operaciones comerciales y financieras ya se puede hablar, por darte un ejemplo, la bolsa de Nueva York. Ese mundo ya es pasado. No todavía. La economía digital representa, como decía antes, entre 1/4 y 1/5 de la economía global, pero crece a una gran velocidad. Es probable que en los próximos meses pase el 1/4 de la economía global. No es poca cosa. Es decir, eso determina la forma en que se procesan las exportaciones e importaciones de bienes, de servicios, el flujo de las inversiones, el movimiento de los conocimientos aplicados. El Papa pide que eliminemos la propiedad intelectual de las vacunas, en un momento en que hay una concentración cada vez mayor precisamente de este conocimiento intelectual no difundido. Ahora, a tu modo de ver, ¿cómo se va a dividir el mundo, por decirlo de alguna manera? No nos hemos dado cuenta que a partir del año 1999-2000 ha habido una división de tareas entre 7 empresas de las mayores del mundo. No nos hemos dado cuenta que Google se quedó con todo el conocimiento de libros, que Facebook se quedó con las relaciones sociales. Sube la voz. Porque por ejemplo, los oyentes me dicen que
Se está escuchando Y había una concentración en 7 empresas internacionales, la mayoría de Estados Unidos, algunas de ellas chinas, que controlan gran parte del negocio por sectores a través de plataformas que producen bienes y servicios al público del mundo. Es decir, la digitalización ha servido para facilitar el movimiento, la compra, la venta, el traspaso, la copia, la distribución de voz, imagen, sonido y todo lo que ustedes quieren agregar, a costos cada vez menores. Es decir, nunca pensamos que podíamos transferir fotografías, películas enteras, con un clic de la computadora y nada más. Es un cambio brutal de las condiciones de transmisión de la propiedad intelectual. Es un verdadero laberinto. Ahora uno se pregunta, yo leyendo el informe de la UNTA de Economía Digital, me impresionó mucho esa cifra que en patentes de blockchain entre China y los Estados Unidos suman un 75%, ¿no? Y bueno, ahí uno se pregunta, ¿y cómo van a quedar el resto de las naciones del mundo en esa inserción de esa economía digital? Sobre todo tomando en cuenta que muchos países abandonan algo que es tan importante como es la infraestructura, porque no solamente se trata de qué nuevos negocios en la economía digital se van a desarrollar, bajo qué nuevas formas y qué share de mercado se puede tener, sino que lo más básico, que es tener la infraestructura tecnológica básica para comenzar a desarrollar todas estas cosas. Muchos estados no se preocupan por atraer las inversiones para lograr esa infraestructura. ¿Cómo tú ves ese problema del acceso de los estados de menor desarrollo en esa infraestructura de la economía digital? Pero piensa la respuesta y nos las das al regreso de la pausa comercial. Muy bien. Empezamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en el séptimo laberinto. Estamos conversando con el doctor Osvaldo Gatiello, asesor de gobiernos. Osvaldo, antes de finalizar la primera pausa, Eduardo te dejó algunas inquietudes. Nos gustaría que los comentara. La pregunta era si se va a profundizar o no la diferencia entre los que tienen y no tienen acceso a la economía digital y estos grandes cambios prospectivos. En realidad, estamos a las puertas de grandes cambios tecnológicos, grandes invenciones que van a cambiar toda la estructura del mundo y la mente. Es decir, estamos a las puertas de la adopción de fuentes de energía mucho más eficientes. La principal razón por la que es necesario tener una mayor conectividad es porque si no van a quedar enormes porcentajes de la población mundial fuera del sistema si no tienen siquiera energía eléctrica, como pasa con grandes partes de América Latina, África y Asia. Esto hay que resolverlo rápidamente y evidentemente acá hay una alianza profunda entre Estados Unidos y la China para avanzar en este sentido. Esto significa que es necesario convergencia en muchos órdenes,
en el orden monetario, en el orden de la seguridad, en el orden de la tecnología, en el orden de la producción. Las 4 azimuts de la organización del poder en el mundo. Todo esto parece ciencia ficción, pero aparentemente se está desarrollando rápidamente. Tanto es así que hay algunos que ya prevén una nueva etapa vigorosísima de la globalización. A diferencia de lo que pensamos que con el advenimiento del COVID-19 estábamos retrocediendo en la organización de esta economía global, todo parece indicar que es todo lo contrario, que va a haber un abaratamiento de los costos de integración de la economía mundial, de acceso a las fuentes de energía y de tecnología avanzadas. Osvaldo, hace unos días que estuvimos conversando acerca de un artículo que habías leído y me lo enviaste, y te agradezco mucho ese envío, un artículo que apareció en el Foreign Affairs que se llama Globalization's Coming Golden Age, Why Crisis Ends in the Connection, escrito por el profesor Harold James. Es decir, que tú lo que estás planteando es que efectivamente el profesor James tiene toda la razón. Tiene toda la razón en cuanto al centro del mundo. En los años 70, Raúl Prebisch, el gran economista argentino, consideraba que había un centro y una periferia. El centro avanzaba en la concentración del conocimiento y de la tecnología. O sea, se está repitiendo el modelo. Se está repitiendo, agravando el modelo, pero con diferentes condiciones. Porque un toque de computadoras puede resultar en la integración de vastos segmentos de la economía ahora aislados. Eduardo. ¿Me escuchas, Luis? Sí, te escucho. Sí, es que me salí del video un momentico y no he logrado entrar de nuevo, pero Osvaldo... No, ya te estamos viendo perfectamente. Ah, bueno, perfecto. Osvaldo, me preocupa mucho el tema de las desigualdades. Tú ya te has referido, pero esas desigualdades implican unas inversiones de capital importantísimas, con las cuales muchos estados no cuentan a nivel de organismos internacionales. ¿Qué se maneja para tratar de equilibrar un poco la situación? Porque yo me imagino esa historia que tú contaste del algoritmo, que es totalmente verídica, e inclusive hasta hay una con más detalles, ¿no? Todas las personas que tienen Alexa en sus casas, que es el dispositivo de Amazon, prácticamente tienen la vida controlada y las necesidades creadas con estos dispositivos para comprar. Pero yo me pregunto, el día de mañana ¿no le interesará también a las empresas de los países desarrollados donde la economía digital es más fuerte, que para expandir sus mercados se incentiven también las inversiones de plataformas digitales en otros países? Es decir, como que la cuota de mercados se puede quedar limitada a las de los países que tienen acceso a estas economías digitales, y los países que no tienen mucho acceso porque tienen plataformas tecnológicas muy básicas, si ellos no invierten en ellas, pues difícilmente podrán expandir sus ventas. Es como algo como la telefónica, ¿no? Que tiene que instalar antenas y tiene que instalar dispositivos para llevar la telefonía a más lugares. ¿Cómo ves tú ese problema? Exactamente, la perfecta comparación. Necesitábamos cables de cobre para cubrir el territorio de países. Y de pronto una nueva tecnología, el cableado de un costo verdaderamente mínimo de la fibra óptica, hizo que los cables de cobre quedaran donde estaban y por encima pasaran a este nuevo cableado. Algo así está pasando. Vamos a cambiar de tecnología sin eliminar la anterior, sin preocuparnos por la anterior. Los que están atados a esa tecnología anterior quedarán afuera del sistema
o serán integrados rápidamente, pero va a haber mucho peso muerto. Sin embargo, lo más profundo de tu pregunta es ¿quién va a controlar el flujo de capitales? Exactamente. ¿Y quién va a controlar la creación de ese dinero? Y sabemos que no está bajo el poder de ningún Estado organizado, es decir, nadie sabe quién es el dueño del capital que se crea todos los días en diferentes monedas que resultan abstracciones numéricas. Lo cierto es que tenemos varios datos para explicar esto. Antes del COVID, las empresas mayores del mundo, Walmart y otras que seguían, representaban un tamaño de economía como el de Suiza, la economía número 40 en el mundo más o menos. Es decir, de las 100 primeras unidades económicas del mundo, más o menos la mitad eran empresas multinacionales y la otra mitad eran Estados-naciones. Las principales unidades económicas son Estados Unidos, la China, los grandes países que tienen una economía brutalmente más grande. Pero cuando se va bajando en la lista de los 200 países que hay en el mundo, algunas empresas empiezan a tener un giro anual superior al de la mayoría de los estados en desarrollo. Eso ha cambiado enormemente. Hay varias empresas ahora que representan el tamaño económico de Gran Bretaña, la quinta economía del mundo. Es decir, que esas empresas, las 7 grandes empresas que concentran la decisión en vastos segmentos de la economía y que actúan de una manera cartelizada y organizada de manera ajena a los sistemas democráticos, va a controlar el futuro y los flujos de inversión. Es decir, estamos exactamente como hace 100 años, cuando los robber barons de Estados Unidos controlaban el flujo de las inversiones en ferrocarriles, la tecnología de esa época, el telégrafo y todo lo demás. Hay una pregunta, Osvaldo, que siempre quise hacerte en estas discusiones diarias que tenemos y que tiene que ver con la política. Es decir, es un hecho que el mundo está cambiando, pero ¿en dónde quedan todos? El mundo está cambiando fundamentalmente desde el punto de vista económico, está impactando lo político también. Pero ¿cómo quedan ese relacionamiento externo de los países, siendo que en el mundo hay todavía conflictos primitivos? Como el caso Yemen, por ejemplo. Territoriales. Exactamente. Por control de ciertos insumos básicos como el agua, como en Yemen. Sí. Bueno, esto va a seguir igual. Va a seguir habiendo bombazos en Afganistán, probablemente cada vez más, y va a haber muchos desórdenes que van a volver a un régimen todavía más primitivo que el actual. Lo cierto es que hace 1 año, hace 2 años, estamos hablando de la nueva ruta de la seda que iba a unir Vladivostok con el centro de Italia, como en la época de Gengis Khan. Esto está cambiando rápidamente. Las computadoras y las impresoras digitales van a volverse cada vez más eficientes y van a entregar productos, bienes a destino a través de procesos de desmaterialización. Y entonces alguien va a decir: ¿quién estuvo imprimiendo pescado? Porque va a aparecer un pescado cocinado en una sala del otro lado del mundo por un proceso y yo no puedo explicarlo. Sí, es impresionante todo eso que tú estás diciendo. Ahora dime una cosa,
Eso que tú estás diciendo implica que esa brecha que había o que todavía existe entre países desarrollados, pero el más grande con los países en desarrollo, se va a ampliar mucho más. Se va a ampliar y se va a reducir simultáneamente dependiendo del país y de la región y de las nuevas tendencias. Es muy improbable que se mantenga el comercio intercontinental de productos básicos, alimentos y fuentes de energía. Esto tiene costos muertos realmente muy grandes, entre ellos la policía de las rutas marítimas. Hay 50.000 buques mercantes en el mundo que están en todo momento surcando los canales imaginarios en los que se divide el mundo, porque los barcos no van por cualquier lado, van por rutas que están bien bajo el control de armadas marinas, militares de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de otros países como el Caribe, la China, y todo eso tiene costos brutales. Va a haber una enorme reducción del comercio, del movimiento de mercaderías de gran volumen a través de los continentes. La producción de alimentos se va a reducir a nivel continental. El asunto es si vamos a tener la misma diversidad. Eso todavía está por verse. Osvaldo, tenemos que ir a una pausa comercial, pero al regreso quiero hacerte una pregunta, pero quiero tener tiempo de elaborarla. Ya regresamos. Y 33 minutos, estamos de regreso en el séptimo laberinto, hablando con el doctor y profesor Osvaldo Agatiello, quien amablemente nos está atendiendo a altas horas de la madrugada desde Ginebra, Suiza, pero es un placer tenerlo con nosotros. Osvaldo, antes de ir al corte comercial, yo quería elaborarte una pregunta. Yo estaba leyendo en ese mismo informe que tú amablemente compartiste con nosotros lo que es la dimensión esencial del sector digital, que es hardware y software y consultoría IT. Hay una dimensión acotada de economía digital, que es servicios digitales y economía de plataformas, pero la que me preocupa es esa dimensión amplia de la economía digitalizada, porque allí entran los negocios electrónicos, comercio electrónico, industria 4.0, agricultura de precisión, economía algorítmica, economía colaborativa, economía del trabajo ocasional. Y cuando yo veo eso, inmediatamente yo relaciono que hay tantos sectores en los países y tantos países que no están montados en esa ola adecuadamente. Entonces me pregunto, en los estudios que tú has hecho, ¿cómo va a quedar el tema laboral? En el mismo informe que tú compartiste con nosotros, claro, se dice muy edulcoradamente, la economía digital va a sustituir unos trabajos por otros, eso está claro. Pero esa gran masa de trabajos en los cuales no se requiere ningún conocimiento vinculado con este tema de economía digital, ¿qué se va a hacer con el trabajo de esas grandes masas de población? Y no es que me esté oponiendo a que esto avance como avanza, porque lo que es indetenible es el avance tecnológico. Eso es contra natura detener el avance tecnológico a nivel mundial. ¿Cómo ves tú ese tema? La gig economy, la creación de un sistema en que el empleo precario es la norma o la excepción. La eliminación del empleo de por vida y todas las nociones que adquirimos cuando la economía tenía otra estructura. Todo es imposible pronosticar el futuro porque no se conoce la frontera tecnológica. Mañana puede aparecer una nueva creación que puede cambiar todo el esquema. Pero lo que sí sabemos es que este régimen mundial carece de completitud. Es decir, no todo el mundo está integrado. Hay vastos sectores de la economía mundial que están afuera.
vastos segmentos del aparato productivo que no están integrados en la economía mundial o la economía digital. Eso en gran medida va a seguir igual. Va a seguir habiendo una gran cantidad de actividad dentro de una economía analógica. Eso no va a cambiar rápidamente, pero el problema es que la otra va a seguir creciendo en enorme velocidad. La brecha se va a profundizar. Eso va a causar conflictos sociales y va a causar violencia. Va a haber periodistas que cubran las novedades de los que están fuera de la integración del interés de la economía digital. Vamos a olvidarnos de ese resto del mundo que ha quedado atrás. Es algo que todavía no tiene respuestas. Lo que sí sabemos es que el centro va a seguir avanzando en enorme velocidad, como lo está haciendo, obviamente y en forma sistemática. Vamos a cambiar la fuente esencial de energía. Los fósiles van a desaparecer como fuente esencial de la actividad y vamos a tener ciudades mucho más limpias rápidamente, mucho antes del 2050. Sí. Vamos a tener nuevos órdenes constitucionales. Evidentemente tenemos que cambiar la estructura de representación del poder, que actualmente hay grandes sectores que tienen capacidad de decisión que no están representados, especialmente los que controlan la actividad tecnológica. Esto que está pasando con las vacunas va a pasar con otros segmentos de la tecnología que están altamente concentrados. Estamos descubriendo que el conocimiento es una de las aristas mundiales del poder global, del poder sistémico, y que mientras antes sabíamos que por ejemplo, la arista de la seguridad, de la guerra y de la inteligencia está controlada por unos pocos países que tienen armas nucleares, que tienen ejércitos enormes y que están cambiando la estructura de su arsenal de guerra sobre una base digital también. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por ejemplo, son las que tienen un nivel más alto de miembros del Estado Mayor que tienen doctorados no pertenecientes a institutos militares, sino de universidades privadas. Es decir, tienen PhDs, tienen masters, que no son institutos militares y que no son en historia de los conflictos bélicos, sino de profundo contenido tecnológico, porque esa es la característica de la guerra ya actual, no siquiera del futuro. Todo esto se multiplica en otras áreas de conocimiento. Cada vez vamos a tener menos carreras de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, y vamos a tener más carreras de autos que tengan una fuente de energía eléctrica o alternativa. Todavía no sabemos cómo. Todo eso va a ir cambiando rápidamente. Es decir, la idea de los circuitos de Fórmula 1 con olor a nafta quemada van a desaparecer rápidamente de la imaginación popular. Es decir, muchos de los conocimientos que damos por sentado, muchos de los mecanismos que teníamos de transferencia del conocimiento van a ir desapareciendo. Pero del mismo modo que desaparecieron gran parte de los libros que íbamos a buscar en la biblioteca pública cuando éramos niños. Ha desaparecido la necesidad de la biblioteca pública mediante el acceso a bibliotecas digitales a través de las computadoras personales. Es decir, hemos adquirido una gran cantidad de tecnología que está a mano. Ahora, ¿qué se va a hacer con los gustos? Los gustos sofisticados. ¿Cómo van a vivir los más ricos de todos? ¿Qué van a hacer los restaurantes como la Tour d'Argent, hablamos por ejemplo? O los grandes centros de super lujo que están siendo
bombardeados no solamente por el acceso a consumo masivo, sino porque además las condiciones en general hacen tremendamente difícil para la población de alto nivel adquisitivo movilizarse y llegar hasta esos lugares de consumo de alto nivel. Si disminuye la distribución transcontinental de bienes y si disminuye la capacidad de movimiento de la gente, en razón de nuevas pandemias que se vayan suscitando en el mundo, los pobres, los ricos, muy ricos, van a estar también entre los principales perjudicados en su consumo de bienes de altísimo valor agregado. Es decir, Winston Churchill siempre tenía problemas económicos y la familia, y en vez de, cuando empezaron a tener problemas, todas las noches para la comida tomaban 2 botellas de champán francés. Cuando tuvieron que ajustarse, decidieron bajar a 1 botella de champán francés. La familia. Osvaldo, tú hablabas al inicio de respuesta a la pregunta que te hizo Eduardo de la modificación de la representatividad a nivel político. ¿Cómo va a ser eso? Porque creo que el cambio lo veo y lamento si estoy equivocado, es básicamente una mayor representatividad de esa gente que está en el proceso de acumulación ahora y que más adelante van a seguir haciendo lo mismo. Pero a esa parte de la sociedad que va a quedar en el aire, no lo veo. Podemos seguir reverenciando como cañones de museos a estos documentos constitucionales del siglo XVIII, como la Constitución de Filadelfia, o podemos adoptar nuevos criterios como los que propuso el futurólogo Parag Khanna, el gran intelectual que planteó la necesidad de modificar las constituciones a favor de un Estado tecnotrónico, una mezcla de la administración por resultados de Singapur y la organización constitucional de Suiza, que permite un alto nivel de consulta popular a través de mecanismos alternativos de la representación política que agreguen mayor legitimidad al sistema de toma de decisiones políticas. Esto va a ser fácilmente favorecido por los mecanismos digitales que permiten un alto nivel de rastreabilidad, de seguimiento de las decisiones. Eso también va a reducir la capacidad de actividad del sector informal y del sector criminal internacional, porque la rastreabilidad de las actividades digitales es terminante, absoluta, incuestionable. Es muy difícil borrarla. Claro que siempre hay hackers. Lo que quiero decir es que nuevas formas de legitimidad del sistema político van a tener que ser adoptadas. Ustedes me recordarán que hubo un grupo de facinerosos que tomó el Congreso de los Estados, quiso tomar el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que tenemos, como hace 200 años, la disyuntiva civilización o barbarie a las puertas de la economía digitalizada. Tenemos las mismas disyuntivas y no tenemos respuestas claras, siquiera desde el punto de vista tecnológico, y muchísimo menos desde el punto de vista moral o constitucional. El derecho está muy atrasado en todo esto. Osvaldo, vamos a una pausa comercial y al regreso te quiero formular una pregunta. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook. Radio.net. Y 48 minutos de la noche, estamos de regreso en el séptimo laberinto conversando con el doctor y profesor Osvaldo Agatielo sobre economía digital. Osvaldo, yo hace algún tiempo
muchos años me leí un libro de Michio Kaku, el astrónomo de origen japonés, norteamericano, que se llamaba Visiones. En aquel entonces él hizo entrevistas a más de 300 líderes en las investigaciones científicas y tecnológicas de distintas áreas, y él se atrevía a proyectar el futuro al 2020, 2030, 2050. Bueno, yo revisé hace poco ese libro y encontré que muchas de esas predicciones se estaban cumpliendo, y entonces uno lee las que están hacia el 2050 y 2100 y prácticamente uno encuentra que casi todo va a estar digitalizado. O sea, los que estén al margen de esa digitalización vivirán una suerte de mediabilidad, de edad media, o como ocurre aquí en los Estados Unidos, estas sociedades de cuaqueros, etcétera, que se quedan muy al margen de todo lo que sucede. Pero lo que más me llamó la atención es que una de las industrias que más va a demandar inversiones es la industria del entretenimiento, porque se parte de que la gente en general va a tener mucho más tiempo para el ocio. Ahora, visto esto, te hago a ti la pregunta, de acuerdo a tu experiencia y de la exposición que tú has tenido al tema, ¿cómo tú ves el desarrollo real, tomando en cuenta los desarrollos presentes de la economía digital? ¿Cómo ves tú el desarrollo de la inteligencia artificial y su penetración en nuestras vidas diarias? ¿Cómo ves tú el desarrollo, por ejemplo, del turismo digital? Se plantea que cuando estos lentes visores, donde tú puedas tener una experiencia de inmersión total, tú puedes comprar el viaje a París y con tus lentes hacer paseos por París sin necesidad de salir de tu casa. ¿Cómo ves tú todo este tema a futuro que tiene una incidencia en la economía digital? Porque, por ejemplo, en el caso del turismo digital, quienes van a sufrir van a ser los países que dependen mucho del turismo, las líneas aéreas, van a sufrir los proveedores de servicios hoteleros y turísticos. No es que van a desaparecer, pero van a sufrir, se van a impactar. Lo hemos visto, por ejemplo, con las agencias de viaje. Ahora cada quien se puede comprar su propio pasaje. ¿Cómo ves tú este tema futuro? Colette, la gran novelista francesa de hace unas cuantas décadas, decía que viajar es para las imaginaciones pequeñas, imaginaciones cortas, decía ella. Podemos tener una revolución de la imaginación también, y no necesitar siquiera de la tecnología para movernos en el mundo. Podemos desarrollar nuestra capacidad extrasensorial. Yo, cuando era joven, vivía en Japón y pasaba algunos fines de semana en monasterios de budismo zen, y ahí experimentaba esa capacidad de autoconocimiento que lleva a que uno comprenda que en esas películas donde un tipo está peleando con varias personas simultáneamente, que están a sus espaldas y todo lo demás, porque siente la presencia de los otros, es una realidad muy grande. Mi profesora de japonés me decía, esta chica que aparece acá en esta ilustración, ¿es soltera o es casada? Y por la percepción exacerbada que da el conocimiento íntimo de uno mismo, podría contestarlo sin miedo a equivocarme. Es decir, podemos avanzar en un sentido no necesariamente tecnológico, simultáneamente también. Es improbable. Lo más probable es que dependamos cada vez más de andadores digitales que nos van a hacer cada vez más dependientes de cuestiones que van a ser cada vez más artificiales. Pero, dicho de otro modo, hay un deporte tradicional que va desde Mongolia hasta Turquía, que es muy conocido como Pushkazi en Afganistán, a través de luz, que es muy parecido al pato, el deporte nacional de la Argentina. Son unos caballos especiales que tienen gran capacidad de ataque y que tienen la capacidad de
dividir en sectores grupos de jinetes que tienen que tirar un pato dentro de un cesto. Ese comercio de caballos que se da, como digo, todo lo largo de Europa, del Asia, del cuerpo del Asia oriental, central y occidental, sigue existiendo y ha existido desde hace milenios. Un comercio internacional que no tiene nada que ver con la ruta de la seda, que no tiene nada que ver con los intereses o gustos de las ciudades más civilizadas, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel. Ese comercio de caballos de Bushkazi, de ciudades de Mongolia hasta Turquía, va a seguir existiendo. Es decir, van a seguir habiendo actividades, tendencias, gustos y especialidades únicas como existen en los monasterios de budismo zen del Japón aún hoy en día. Eso va a ser cada vez más difícil de internacionalizar o de generalizar, porque se generaliza lo que es económicamente eficiente, que rinde al inversor. Yo quisiera hacer una declaración en todo caso y una pregunta, ¿no? La declaración pudiera entrar dentro del marco de la frivolidad en todo caso. Pero a mí esa declaración es que a mí me va a caer muy mal y me va a entristecer que la Tour d'Argent deje de ser lo que ha sido hasta hoy día. Tengo un comentario acerca de eso porque estoy hablando con un experto. El margen de operación de esos grandes restaurantes internacionales en Tokio, en París, o en Hong Kong, o en Nueva York, es cada vez más bajo, y en gran medida grandes marcas, digamos como Paul Bocuse, una red así, funciona muy cerca de la pérdida. Es decir, tienen una rentabilidad bajísima, a pesar de que sus clientes están dispuestos a pagar los precios que se les marque. Sí. Para los oyentes, la Tour d'Argent es un restaurante muy importante en el mundo, no en París, sino en el mundo. Uno de los mejores restaurantes del mundo. Es realmente, por decirlo de alguna manera, es una maravilla. Y la pregunta tiene dos aristas. La primera es el tema del comercio ilegal con la digitalización. Y la segunda arista tiene que ver con los organismos internacionales, que tú desde hace muchos años estás muy vinculado a ellos. Porque me da la impresión que por un lado el crimen organizado sale fortalecido con todo esto, con toda esta digitalización, y por el otro lado los organismos internacionales comienzan a perder el poder que supuestamente tenían. Los organismos internacionales globales, regionales o de determinadas zonas a nivel más bajo que regiones tienen una actividad, una participación y una competencia por delegación de los estados nacionales, que son los únicos actores relevantes por ahora del sistema internacional. Hemos cambiado mucho, pero el régimen del derecho internacional sigue teniendo como protagonistas básicos a los estados-naciones, lo cual significa que hay un gran segmento de la realidad jurídica internacional que no está representado. Sabido es desde hace muchos años, desde hace más de 100 años, que las empresas, cuando adquieren un cierto nivel, empiezan a comportarse como estados-naciones, las grandes empresas. Eso pasaba ya en los años 20-30, 1920-1930. Es decir, empieza a haber diplomacia empresaria. Y la diplomacia empresaria no es solamente para hacer valer
las patentes, para impulsar a otros gobiernos a que respeten las patentes de las empresas, sino también para informarse, estar al tanto de todos los negocios que se vienen. Es decir, las empresas que producen obras de ingeniería de gran envergadura, con puentes, puertos, aeropuertos, grandes represas de electricidad, etc., participan de los consejos de asesoramiento, consejos de discusión de los organismos internacionales. Es decir, las empresas están entrando por la ventana en el mecanismo de toma de decisiones de los organismos internacionales. La resolución de disputas en el marco de la Organización Mundial del Comercio se resuelven, generalmente operan a través de la actividad de paneles o de organismos especializados con la representación exclusivamente de delegaciones nacionales. Los únicos miembros son los Estados-naciones. Sin embargo, quienes componen los paneles de discusión de intereses concretos en la Organización Mundial del Comercio son también empresarios y abogados y expertos en temas de propiedad intelectual que son 100% sector privado. Es decir, hay una representación mixta, resultado de la operación concreta de los conflictos de los diferendos en consideración. Ni que hablar en materia de propiedad intelectual cuando se ventilan disputas en el mecanismo de la Organización de la Propiedad Intelectual OMPI o WIPO en inglés. Y en el caso de la criminalidad. El caso de criminalidad es mucho más interesante porque hay varios organismos nacionales, internacionales, regionales y globales dedicados al seguimiento de algunas actividades como el tráfico de estupefacientes o la operación de la prostitución, el juego y la venta de especies de extinción y todo lo demás. Están altísimamente digitalizadas. La Oficina de la Lucha contra la Droga y el Crimen, que tiene sede en Viena, tiene un mapa digital de toda la situación del opio en todo Afganistán en tiempo real. Se sabe cada parcela de opio que está plantada, cuál cambió de características, porque tienen sensores remotos a la altura de Afganistán que permiten un seguimiento constante de la producción. Es decir, la tecnología existe, el conocimiento existe, la capacidad de operar directamente sobre esos intereses no existe porque la política es el arte de lo posible. Pero la digitalización te permite una rastreabilidad absoluta del comportamiento. Bueno, el tema muy interesante, Osvaldo, nos ha ilustrado mucho sobre el desarrollo de economía digital. Creo que por supuesto da para muchos programas más, pero bueno, ya llegamos al final de esta edición del Séptimo Laberinto y queremos agradecerte el sacrificio que hiciste en el día de hoy para acompañarnos en el día de mañana, porque para ti ya creo que es otro día, ya es miércoles. Son las 2 de la mañana, la noche recién empieza. Sí, señor. Muchísimas gracias, Osvaldo.